El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en Muy bien, 7:44 en la mañana. Seguimos en nuestro espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Como fue parte de nuestro comentario en la primera hora de nuestro noticiero, hablamos sobre justamente la decisión que ha sido emitida ayer por un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia, tribunal liderado por la jueza nacional Daniela Camacho, que ha restituido el estado de inocencia. Eso dice la resolución del Tribunal de la Corte a favor de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. El jurista Jorge Zavala Egas, quien es uno de los abogados que patrocina la defensa de los hermanos Isaías, nos atiende telemáticamente a esta hora. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, siempre a la orden. Dígame usted, listo para la entrevista. Un gusto saludarlo, doctor Jorge Zavala Egas. A ver, primero quiero pedir una reacción sobre esta decisión y cuáles son las implicaciones de esta decisión de la Corte. Bueno, yo creo que nos pongamos en contexto para que nos entiendan. Se trata de la decisión que pone final a un proceso de 21 años en el cual se han tenido 4 sentencias, siendo la final y definitiva la que declara, como debía ser, la inocencia de los hermanos Roberto y William Isaías Dazún. Y por supuesto no tiene más implicaciones sobre bienes ni otras cosas, porque no tienen objeto de proceso penal, ni tenían objeto de proceso penal, esas cuestiones que se ventilan en otras áreas administrativas y o civiles. Esta última parte que usted acaba de referir, de alguna manera clarifica el hecho de que con la resolución de ayer, le voy a poner un ejemplo simplísimo, con la resolución de ayer no es que los hermanos Isaías van a recuperar los canales de televisión, por poner un ejemplo. Los hermanos Isaías recuperaron todos sus bienes en junio del 2016, cuando así lo decidió el Comité de Derechos Humanos de Ginebra. Y ese es un proceso que está en ejecución, en concreción o en seguimiento, como se llama, en la misma sede de Ginebra, avalada por una medida de juez en Ecuador que ha inmovilizado esos bienes porque son propiedad de los Isaías. Pero no les han devuelto esos bienes, doctor. Estamos en proceso de seguimiento, esperando solamente un plazo que el Estado tiene hasta fines de mayo para contestar a Ginebra, y luego de eso entraremos el proceso de liquidación y devolución de bienes. Cuéntenos y cuéntele usted, doctor Jorge Zavala Egas, a nuestra audiencia, ¿por qué los hermanos Isaías son inocentes hoy, 2021, cuando en 2012 fueron declarados culpables y sentenciados a 8 años de reclusión, y en 2014 en casación se ratificó esa sentencia? ¿Por qué 7 años después la Corte Nacional de Justicia falla a favor de ellos? Que nunca se trasciende. Nunca fueron acusados los hermanos Isaías de ningún delito de peculado. Es decir, la Fiscalía General del Estado jamás acusó de peculado a Roberto y William Isaías Dazún. Nunca el Banco Central del Ecuador acusó a Roberto y William Isaías Dazún de peculado. Nunca el Estado ecuatoriano, a través del Procurador General del Estado, acusó a Roberto y William de peculado. Nunca. Solamente fueron las sentencias fraguadas en Carondelet en 12 y 14 que decidieron que eran autores de peculado para apropiarse de los medios de comunicación social y echarles la culpa de la quiebra de Filambanco, que fue en manos del Estado ecuatoriano, en la previsora, 1 año y medio después de que los Isaías habían entregado el Banco Filambanco. Pero usted, por ejemplo, se queda en 2012 y 2014, pero digo, vamos un poco más atrás, cuando justamente inició el procesamiento judicial en la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo, a cargo del presidente de la Corte, el doctor Armando Bermeo Castillo. Corrígame si estoy equivocado, doctor. Está equivocado en un solo aspecto, que usted admite que el doctor Bermeo Castillo inició el proceso sin acusación fiscal. Correcto, sin la acusación de Mariana Yepes, dice usted. Claro, ministra fiscal. Mariana Yepes era fiscal, pero me parece que primero emitieron una acusación y luego se echaron para atrás. Así fue, ¿verdad? No, se equivoca usted. Es expectativa fiscal.
lo que es excitativa fiscal. En ese tiempo era la excitativa fiscal, excitaba a la fiscalía. Esa es una denuncia de la Comisión Anticorrupción de esa época, no de la Fiscalía. La de Ramiro Larrea Santos. Exactamente, la Fiscalía inicia, pero cuando investiga 2 años, en 2 años llega a la conclusión que no amerita acusación. Esa es la verdad. ¿Y cómo es que el presidente de la Corte llama o lleva adelante este proceso sin la acusación fiscal? ¿Quién era presidente de la República y había captado o no el Poder Judicial? Estamos hablando de... Rafael Correa Delgado. Pero lo de Armando Bermeo fue antes de Rafael Correa, pues. Pero cuando hay la sentencia condenatoria, me refiero a 2012. Pero y el momento que empieza el proceso, estamos hablando de otro escenario perfecto con otro presidente, doctor. Cuando va perfecto, comienza ¿Sí o no? el proceso, criterio judicial respetable a lo mejor, pero equivocado. Tan equivocado que no tuvo el aval de la Fiscalía General del Estado, no tuvo el aval, por el contrario, tuvo la contra del Banco Central del Ecuador y dijo, jamás se utilizaron indebidamente los recursos del Banco Central. ¿Quién lo dijo? El prestigiado economista Eduardo Valencia, que en paz descanse. Y lo repitió siempre, durante 21 años. Vamos al año 98. ¿Por qué Filambanco el 2 de diciembre del año 98 pasó de manos privadas de la administración de los hermanos Isaías al Estado? ¿Qué fue lo que pasó, doctor? En primer lugar, comienza usted por los préstamos de liquidez. Debido al fenómeno del Niño, se perdieron 8.000 millones de dólares, el banco estaba ilíquido, el banco con iliquidez obtuvo los préstamos, pagó los préstamos y la familia Isaías decidió entregar el banco solvente al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano, en una de sus desastrosas decisiones, decide ya en manos del Estado fusionarlo con la previsora y le carga todos los pasivos de la previsora a Filambanco y lo quiebra. Ahí origina la debacle de la previsora, no en manos de los Isaías. Pero, a ver, si los administradores de Filambanco en manos privadas recibieron préstamos de liquidez del Banco Central y los pagaron, ¿por qué entregaron el banco al Estado? ¿Cuál fue la razón? El negocio ya no daba. Pero ya que tenía que ver el Estado, o sea... El Estado lo recibe precisamente con estado de solvencia, lo recibe el Estado para administrarlo el Estado. Eso era, así estaba la ley en esa época, y la ley lo permitía y lo permite todavía, por supuesto, y el banco pasa a manos del Estado a ser administrado por el Estado. Punto, pero no para pagar ninguna deuda. A ver, ahí quiero entender entonces, no es que el Estado les quita el Filambanco a los Isaías, sino que los Isaías entregan al Estado. Exactamente, en el mes de diciembre del año 1998. Pero es el único caso que se manejó así, doctor, o no. Me refiero a que administradores entregan un banco privado al Estado para que el Estado lo siga manejando. No conozco otro caso similar. La honestidad de procedimiento sorprende, ¿no? O sea, sí me llama la atención porque no había conocido yo, o sea, no sabía que la historia que se va a encontrar con eso. Pero es que no sabía yo. Con la honestidad de procedimiento. Pero no sabía yo que la ley o la legislación de la época permitía que un privado entregue al Estado un banco abierto para que lo siga administrando. Por eso me llama la atención, doctor. Bueno, le llama la atención, pero así estábamos en el año 1998, esa es la historia real. Pero con otra oportunidad que no sea el juicio podemos conversar de este tema que tiene muchas otras implicaciones, por supuesto. No, por supuesto. Yo siempre he hablado de que este tema, este caso en particular, a lo largo de 20 y pico de años, ha tenido implicaciones económicas, implicaciones jurídicas y sobre todo implicaciones políticas. Yo siempre... Por ejemplo, yo no le puedo hablar de las minucias del problema, liquidez, solvencia y todo lo demás, pero sí le puedo decir la historia como es. Pero que no es parte del proceso. El proceso solamente se reduce a septiembre 98 a diciembre 98. ¿Qué pasó con los préstamos de liquidez? Sobre eso han sido declarados inocentes Roberto y William Isaías y jamás fueron acusados de nada, sino con sentencias forjadas en Carondelet para 2 propósitos: echarle la culpa a ellos de la debacle de la fusión con la previsora y salvar al gobierno de Correa, 1, y apropiarse los medios de comunicación nacionales de propiedad del Grupo Isaías, 2. Usted me explica su visión respecto de los préstamos de liquidez. Le pregunto al mismo tiempo, ¿qué explicación se le puede dar al país sobre los préstamos vinculados, de lo cual también se habló en su momento, doctor? En primer lugar, los préstamos vinculados a esa época no estaban prohibidos, estaban permitidos, los préstamos relacionados. En segundo lugar, no constituían delito.
En segundo lugar. En tercer lugar, nunca se acusó de eso, sino de que los vinculados eran empresas fantasmas, lo que la sentencia ahora declara que fue falso, porque no hubo una sola prueba de una empresa que no haya tenido existencia real a la cual se otorgaron préstamos. Todo eso está, si usted lee la sentencia de la página 66 a la página 72, usted entenderá perfectamente lo ocurrido. Doctor Jorge Zavala Egas, ¿hay más procesos judiciales en contra de los hermanos Isaías o este era el único? El único que sabemos, conocemos y ha existido en forma injusta durante 21 años. Eso querría decir que con esa declaratoria, mañana o pasado los hermanos Isaías podrían regresar al país. Fuera del objeto de la difamación que ha sido objeto durante 10 años por el gobierno de Correa a los Isaías, no le deben nada a la sociedad ecuatoriana y tienen pleno ejercicio de sus derechos para hacer lo que a bien tengan hacer dentro de la ley, fuera o dentro del Ecuador, como debe ser. Correcto, pero por el momento no hay una decisión de un posible retorno. Eso es una decisión muy personal de la familia Isaías en la cual los abogados no intervenimos. Luego, usted nos hablaba de esta resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Tiene efectos vinculantes esa decisión del año 2016, doctor? Doctor Jorge Zavala, ¿me escucha? Aló, Ahí le escucho, doctor Jorge Zavala Egas. Estamos conversando. ¿Se me escucha ahí, no? Ahora sí lo escucho. Perfecto. Le preguntaba yo sobre lo que usted también estaba mencionando, o sea, dejemos esta parte, digamos, de el recurso de revisión o la sentencia de revisión que ha sido emitida por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Usted nos ha explicado justamente en qué consiste y nos ha hablado también a propósito del tema de la devolución de bienes de esta resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2016. ¿Esa resolución tiene efectos vinculantes para el Estado ecuatoriano, doctor? Sí, señor, está declarado por la Corte Constitucional del Ecuador, la nueva Corte, por si acaso, está declarado que todo dictamen internacional del Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene efectos vinculantes y obligatorios para el Estado ecuatoriano. Si tiene efectos vinculantes y obligatorios para el Estado ecuatoriano, ¿por qué a lo largo de 5 años no se ha ejecutado esa resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, doctor? Porque el Estado ecuatoriano pone reparos en la interpretación de un concepto de reparación integral y hasta dónde alcanza. Y en ese plan de aclaración nos encontramos en Ginebra. ¿Y cuánto tiempo más podría tardar para que llegue a un término? Yo calculo por experiencia antes, porque la ley no lo dice, que después de mayo, finales de mayo, hacia el mes de diciembre, tendremos decisiones de la Secretaría de Seguimiento, que se llama, de Ginebra, sobre la devolución de los bienes. Correcto, o sea, podría ser este año, el próximo. Sí, yo calculo que si Ginebra se pronuncia en diciembre, estaremos conversando con la Procuraduría General del Estado en el año 2022. Si bien es cierto, la resolución de ayer de este Tribunal de Revisión establece que no se aplicará repetición, eso dice la parte resolutiva de la sentencia. Yo le pregunto, ¿los hermanos Isaías podrían contrademandar al Estado ecuatoriano? A ver, claro, tiene la opinión del voto de mayoría, la decisión, no es opinión, la decisión de la mayoría es que no. Respetuosamente yo me aparto de esa opinión y creo que tienen perfecto derecho constitucional a reclamarle al Estado ecuatoriano los daños y perjuicios ocasionados por 21 años de persecución penal sin razón. Pero no se ha tomado ni se tomará la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano funciona de la siguiente manera en la reparación. Paga y luego se da la vuelta y repite contra los exfuncionarios, esto es contra los jueces o contra los que fueron los autores de las sentencias erradas. Y eso no queremos hacerlo porque termina pagando definitivamente gente que lo único que hizo fue ser servidumbre del gobierno de esa época. Y claro, además eso se demora ad infinitum, doctor. Bueno, estamos acostumbrados a esperar que se nos haga justicia por décadas, así que no tenemos inconveniente en esperar si Dios da la salud. El tema es que en este país creo que no hay casos o no hay precedentes de que se aplique repetición. Digamos, yo no creo así. Nosotros ganamos en el año 94, ganamos un juicio cuando recién se inauguró la responsabilidad contra el Estado
ganamos contra la empresa eléctrica que daba el servicio de energía eléctrica y repitieron. Sí hay casos. Lo que pasa es que este es un tema difícil para manejarlo porque es contra el Estado, pero aquellos que litigamos contra el Estado sí tenemos experiencia de resultados positivos. Correcto. Luego de esto, jurídicamente hablando, y con esto cierro, doctor, ¿hay algo más que hacer desde la defensa de los hermanos Isaías o ya queda todo ahí? Doctor. Ya, y ahora sí. Ya, le preguntaba, con esto cierro, doctor Jorge Sabalegas, luego de esta decisión de ayer del Tribunal de Revisión, ¿ya no hay nada más que hacer o se pueden presentar recursos o la defensa podría estar expectante de algún otro tipo de situación? La defensa y los clientes de la defensa han decidido no presentar ningún pedido de aclaración o ampliación, que es lo único que podríamos solicitar, pero hemos decidido no hacerlo. Es hora de dejar que se cierre este proceso por el Ministerio de la Ley, pedir las revocatorias de los autos de prisión respectivos y pedirle al presidente de la Corte, que desde una vez lo invoco ya a un hombre justo como Iván Saquicela, que comience el desistimiento del pedido de extradición a Estados Unidos. Ese pedido de extradición está en firme, está vigente, doctor. Está vigente desde el año 2002, que lo envió el doctor Padilla, que era presidente de la Suprema de esa época, basado en un proceso penal que ya no tiene, se ha extinguido por inocencia y por lo tanto ya no es delito y por lo tanto ya no es objeto del convenio de extradición suscrito entre Ecuador y Estados Unidos. Correcto, me queda clara su postura, doctor Jorge Sabalaegas. Gracias por estos minutos, por habernos atendido. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio. Gracias. El doctor Jorge Sabalaegas, uno de los abogados que patrocina la defensa de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, a quien a primera hora con su visión en torno justamente a la decisión que ha sido adoptada por un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia sobre este caso. Hoy lo hemos tenido al doctor Sabalaegas con su comentario en su condición de abogado de los hermanos Isaías. La próxima semana tendremos otras visiones. Vamos a procurar justamente tener las otras visiones, la otra parte sobre esta decisión que insisto, ¿no? Es el reflejo de la debacle institucional a nivel judicial que ha tenido históricamente este país. No puede ser posible que tengamos un juicio de más de 2 décadas. Y no puede ser posible que una decisión adoptada entre 7 y 9 años atrás hoy haya sido modificada. O sea, de verdad que hay que repensar en serio lo que está pasando con la Administración de Justicia. 8 de la mañana con 1 minuto en la primera hora.